todos, chicos, chicas, chiques. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cianicha. Astral, Yes. Somos Tania ahí. Cata, Y hoy tenemos el tercer episodio sobre el ascendente, donde tocaremos los últimos 4 signos y cómo la línea que da inicio a la casa 1 se manifiesta en cada uno de ellos. El primer signo que vamos a repasar hoy sobre cómo el ascendente se manifiesta en él es Sagitario. Cuando el ascendente se encuentra en Sagitario, se refiere a un camino basado en enseñar y aprender constantemente, realizar viajes físicos o emocionales, descubrir constantemente nuevas perspectivas, adquirir experiencias y seguir convicciones. Debe aprender a conocer sus nociones de libertad, lidiar con la vulnerabilidad emocional, no caer en excesos, reconocer cuál es su verdad sin caer en la soberbia y poner en práctica su sabiduría a un nivel personal. Yo tengo a modo de experiencia para poder validar esta descripción. Todos mis mejores amigos de la vida han sido ascendentes Sagitario. Todos. Y de verdad que es muy, muy común en ellos. Por ejemplo, el hecho del movimiento, yo siento que es una constante súper grande en ellos. También que no es raro que de repente se te pierdan. Una temporada, así como, oh sí, tú andas con tu vida, vas a la U o vas al colegio o trabajar, whatever, y va a haber un periodo en que no vas a saber de ellos. No es que se hayan ido, no es que haya trepado la amistad, pero es parte de su proceso en que ellos se mueven, ya sea que, no sé, se meten como más en otros grupos de sus grupos sociales como para, a modo de un movimiento no tan grande, o viajan, o se meten más como en su parada interior, y es como viaje para adentro. Es una constante súper fuerte en la energía sagitariana. También está el elemento de que suelen ser personas muy inteligentes, en el sentido de saber mucho y en el sentido de que con ese saber sacan sus propias conclusiones. Esas propias conclusiones se convierten en partes bastante importantes de sí. Se convierten en pequeños cánones que a lo mejor en otra persona no serían tan importantes para decir quiénes ellos son, pero que hablan mucho en el caso de los ascendentes Sagitarios de su propia persona, como que vuelven aquellos cánones, aquellas convicciones, aquellas nociones en parte de quiénes ellos mismos son y en parte de lo que creen. Eso es algo que comparten un poco con el ascendente Acuario, pero de eso vamos a hablar más tarde. También tienen una cierta, tienen un sentido del humor, tienen como una chispa. Yo siento que he hablado mucho de esto cuando hemos hablado de otros aspectos cuando pasan por Sagitario, pero el ascendente Sagitario también tiene esa chispeza, ese como ching, que hace que puedan ser muy, muy sabios, muy cultos, tener grandes debates, darles grandes vueltas a las cosas, pero después pasar a ser livianos, divertidos, agradables, rápidos de mente. Se nota mucho que la conexión que tiene Sagitario con el aire, por así decirlo, a pesar de ser un signo de fuego, porque son mentes muy rápidas. Yo, por ejemplo, tengo súper asumido que ese es un factor súper importante para que a mí me conecte tanto con los ascendentes Sagitario. Como hemos hablado previamente, el ascendente pasa muchas veces a ser la primera impresión de las personas. Esta primera impresión de rápido, divertido, inteligente, sagaz, audaz, con mucho que decir, por ejemplo, para mí siempre ha sido muy, muy atractivo en las personas. Entonces es algo muy visible además en los ascendentes Sagitarios. Esa rapidez que incluso en las personas que tienen otros aspectos más leves, por así decirlo, o que lo suavizan, por ejemplo, un sol en Cáncer o un sol en Virgo, aún así está súper patente. Se hace muy claro ese fuego de la inteligencia, de la diversión, del conocimiento, de la curiosidad. Al mismo tiempo, como mencioné en la descripción inicial, se hacen muy patente también ciertos elementos que mencioné que deben aprender dentro de este camino, como la vulnerabilidad emocional. Eso es un tema constante en Sagitario, pero en estas personas también se ve porque hay como una especie de lucha interna muchas veces con yo respecto de esta
sentimientos de debilidad algunas veces, no todas, no quiero generalizar porque no es así siempre, pero este sentimiento de vulnerabilidad como que choca muchas veces con lo que ellos mismos piensan que son, o lo que sienten que son. También los excesos, ay amiguitos, son grandes amiguitos, de repente se van al vicio y es como, amigos no todos nuevamente, pero puede ser. También la noción de libertad que muchas veces es que los hace ser libres, que también muchas veces cambia con el sol. Hay ascendentes Sagitario que consideran su libertad más por la libertad material, más por el hecho de poder moverse, más por la capacidad de poder decir o pensar lo que quieran. Algo eso sí que he notado, por ejemplo, que es muy constante, es la necesidad o el placer que sienten por el movimiento. Movimiento no solamente un viaje largo, una vacación, sino que el movimiento en sí. Conozco mucho, o sea, de mi vasto repertorio de ascendentes Sagitario, todos por lo menos una vez me han dicho, es que para mí es un placer cuando tengo que ir de un lado al otro. Un viaje en micro, un viaje en metro. De verdad lo consideran un placer, o el mismo hecho de salir a caminar. Como que ese movimiento, como que los depura por dentro, como que los complementa, como que los satisface. Y es bastante interesante de ver que algo tan sencillo en una mente que se ve que es tan rápida y tan abundante, de repente se armoniza solamente con el movimiento. Es como el vaivén de las olas un poco. Bueno, yo soy ascendente Sagitario, así que me dijiste que soy un payaso con patas. Gracias. No, es un chiste. Pero en verdad sí, el ascendente Sagitario, no hablo por todos, por supuesto, todas o todos. Yo hablo de mi existencia nomás. Sí, hay un tema con viajar, un tema de libertad, la expansión, todo aquello que signifique como vivir la experiencia y saber que tú estás en la experiencia, porque, no sé, pues yo como ascendente Sagitario me gusta saber lo que no significa necesariamente que yo lea, sino que aprendo de muchas experiencias. De hecho, el otro día estaba leyendo que hay una diferencia con las inteligencias, así como hablando del tema, por ejemplo, de que Mercurio, que lo vamos a hablar en otro capítulo, hace referencia al conocimiento. Y Júpiter también hace referencia al conocimiento. Pero si se fijan, Mercurio rige a Virgo y Géminis. Entonces, se dice que cada uno a su forma está muy vinculado con el aprendizaje o el conocimiento desde lo lógico. Por ejemplo, un poco como te dicen las reglas. Son capaces de decir, no, sí, ya esto funciona afuera porque me enseñaron que así, así y así. Por eso después para estos signos, es más fácil como acumular multiplicidad de ideas, porque pueden como entenderla y decir, sí, está esto y esto. En cambio, Júpiter tiene que ver más con el conocimiento que se aprende por experiencia, y Júpiter es el regente de Sagitario. Entonces, si tú haces esa relación, entiendes por qué Sagitario aprende, pero también enseña constantemente, porque es algo mucho más tangible, como que necesitan entender que su yo en este caso, porque esto es casa 1, se dio a través de la experiencia. Y por eso también hay un tema con la vulnerabilidad. Esto con muchos años viviendo como ascendente Sagitario, sufriendo en el dolor, siendo un ascendente Sagitario no tan festiva, como decir como, pero ¿por qué me duele tanto no saber tanto de mí? Porque Sagitario tiene mucho de saber lo que hace, lo que no hace y sus límites, que bueno, ya depende del tipo de Sagitario, y nativo, native, con otros aspectos de la carta, qué tan libres, pensando que hay unos que se van al derroche, como decía Lataria. Pero está mucho como de que su vida como ascendente, el camino de vida está muy obligado a aprender a lidiar que no eres solamente lo que sabes. Como que el ascendente Sagitario puede decir, me gusta la libertad y voy, pero si esa libertad le hace como clic y le hace cuestionarse algo que para ellos, ellas o ellas, era muy como profundo, muy de base, muy esencial, si podemos decirlo, es como, estúpida, mi yo idiota,
lo destruiste y duele. Entonces, como que ese también es el tema de repente por el cual el ascendente Sagitario puede lidiar con muchos temas como de creer que se las sabe todas, porque en el fondo, más que una idea que se le rompió, es una certeza, es algo que, oh, yo de verdad creía que esto era así, ¿cachai? Y de repente la vergüenza, esto lo digo muy personalmente, como la vergüenza de no saber te hace sentir vulnerable. Entonces eso igual es algo que ascendentes sagitarios trabajamos constantemente. Y no solamente con el viaje físico, sino también con el viaje emocional. De repente, cuando una persona con este sagitario está muy confundida, necesita recurrir a los maestros. Maestros entre comillas, que puede ser la religión, la terapia, los grupos, otras personas. No es como que busquen gente a la cual adorar, aunque tienen esa etapa, tienen ese momento en que dicen como, oh, yo quiero ser como ella, lo digo muy de mi experiencia personal, en serio, pero después te das cuenta que esa persona es una persona y estás aprendiendo de esa persona y te gusta lo que ves, pero puedes como filtrar, porque al final el ascendente sagitario tiene que aprender a construirse a sí mismo, pero también tomando la cualidad del signo anterior, que es Escorpio, que es cambiar y movilizar ese cambio, porque mucha gente Sagitario, ascendente Sagitario, que dice como, no, sí me gusta viajar, pero siempre viaja en el mismo lugar, pues, ¿cachai? O siempre comen la misma cuestión en el mismo lugar, ¿cachai? Por ejemplo, yo amo ir a Valparaíso, de verdad, amo Valparaíso, así como siento que mi energía Sagitario es como libertad, aunque todos digan que es feo, pero siempre me gusta ir a comer, no sé, po, helados al mismo lugar, salir con mi pareja a tomar en el mismo lugar, ir a la misma playa o a la misma parte de la costa. Entonces, esos viajes que se pegan, de repente son viajes seguros, por así decirlo. Pero cuando llega el momento en que el nativo o nativa sagitariano hace el viaje, va a salir de la zona cómoda, ahí es como, ¡ah! ¡Qué cómodo! Pero a la vez, si entienden la importancia del proceso del cambio y de la vulnerabilidad, aprenden más. De hecho, eso también les permite como nutrirse y aprender a entender que el movimiento no es solamente como físico. Y también ahí hay un tema de la libertad, porque siento yo que si el ascendente Sagitario, perdón, no entiende que su libertad es más que solo lo material, se encasilla en algo muy básico. Entonces, como que se termina autoencerrando solo. Y en verdad, como ascendente Sagitario, consejo para todos los amigos, amigas y amigues, ascendente Sagitario, conozcan, pero conózcanse primero, porque si se conocen a ustedes mismos, ya después el límite eres tú, aunque suene muy cliché, porque si tu perspectiva no crece contigo, no va en las etapas que tú vives, da lo mismo a donde te mováis, vas a sentir vacío y aburrido igual, y vas a recurrir a los vicios en forma obsesiva, porque igual está bien comerse su cosita rica, su copete, no me gusta mucho la marihuana, pero le respeto, así que también puede ser un buen como momento, pero todo con límite, pues, ¿cachai? Y igual la energía Sagitario como que tiene que vivir un proceso como de caerse y levantarse para decir como, ah, ya, si esto tiene los límites que yo le considero, lo disfruto más. El siguiente ascendente del que hablaremos es el ascendente Capricornio. Su camino de vida está basado en tomar la responsabilidad, tomar el liderazgo de su vida, tener una visión a largo plazo, tener paciencia a lo largo de su vida y reconocer su rol o roles en sus grupos. Debe aprender a conocer las reglas, pero no cerrarse a experimentar nuevas posibilidades. Aceptar la tradición sin glorificarla, aprender cuáles son sus nociones de éxito y aceptar o recibir cariño sin la necesidad de buscar una justificación específica. Bueno, es un ascendente de tierra, por lo que les comenté, es un trabajo bastante más práctico, dado más en relaciones, principalmente porque, como habíamos hablado en capítulos anteriores sobre la energía Capricornio en sí, tiene que ver mucho con el rol que tenemos en la vida social y también de nuestras nociones de éxito.
en relación a cómo compartimos con los otros y otros. En verdad, este camino de vida, personalmente, siento que está muy ligado con el tema de conocerte a ti mismo, misma o misma, pero también tener la capacidad de lidiar con los demás. ¿Por qué? Porque Capricornio es un signo que habla mucho de cómo nos relacionamos y nosotros, y cómo nosotros, nosotras o nosotros, compartimos eso que somos con los demás. Entonces, por eso su camino de vida está ligado mucho a la responsabilidad, porque ser tú mismo, mismo o misma, implica llevar a ciertas acciones de las que tienes que ser consciente, y creo yo mucho la responsabilidad de la conciencia en sí, pero también es un camino que te lleva a entender que la vida tiene sus formas, tiene sus momentos, que específicamente el nativo, nativo, native con ascendente Capricornio, de alguna manera tiene que asentarse, pero también cuestionar qué es su asentamiento, si se asienta de alguna manera en una forma de ser, porque estamos hablando de la casa uno, que está más influenciada por lo que conoces en tu trabajo, tu familia, tus amigos, amigas, amigues, o tu diálogo interno. No es como decir que Capricornio sea influenciable, porque no. Yo creo que es Mm, difícil que haya un capricorniano que diga como, no te hice caso a ti, a menos que le haga sentido. Así que en ese sentido no es como eso. Pero sí quizá de nuevo las nociones de expectativa con las que uno se cría en este sistema y en este modo de vida muy productivista, capitalista, y que no te da espacio para desarrollar otras facetas de ti más allá que una persona que trabaja y produce dinero. Pero es la responsabilidad finalmente, creo, como de cómo tú te paras en esta vida y de alguna manera haces como tuya ese éxito, pero tratar de verlo como de distintas aristas, como que tienes que aprender a construir esa noción de éxito o de responsabilidad contigo, y el camino de esa responsabilidad también ir jugando un poco con las reglas que hay, porque finalmente si este ascendente, creo yo, no se trabaja a sí mismo, puede vivir mucho como buscando metas, cumpliendo cosas como éxito, pero nunca sintiendo satisfacción. Y creo ujú. que eso igual es esencial para una persona, especialmente con ascendente Capricornio, porque en algún momento tiene que parar la máquina, por así decirlo. Me atrevería a decir que el Sol del Capricornio es el que tiene menos el tema como con esto de sentirse bien y satisfecho con lo que hace. Siento que más como temas de la luna y el ascendente, creo yo. Ujú. Yo diría que sí, que también, y que es un peligro súper fuerte cuando no logran romper ese sentido común. En el fondo, como que si lo piensas, los papeles que cumplen en el exterior, los lugares que deben tomar y las formas en que se relacionan y interactúan materialmente, terminan convirtiéndose un poco en una presión, que si te fijáis es algo muy de exacerbación de la energía saturnina. Saturno es el planeta que rige a Capricornio. También está el hecho de que muchas veces, por lo menos yo he notado, tienen nociones muy sólidas de qué es qué. Los ascendentes, en realidad la energía capricorniana y los ascendentes capricornianos tienen una noción muy fuerte de qué es qué y en ese sentido, quiénes son ellos. Onda, la influencia de la casa uno normalmente se presenta o se muestra en un sentido de que una persona no se cuestiona lo que es porque siente que es lo que es. Y en ese sentido se vuelven muy sólidos estos preceptos base. No hay un temor tanto a la incertidumbre como si lo hay o sea, lo hay, obvio, pero manifestado de una manera distinta, por ejemplo, al caso anterior que hablamos. Porque aquí se ve una capacidad más grande de romper la incertidumbre con acciones. Pero ¿son esas las acciones de la persona que las está haciendo? Al tener este como conocimiento base de la tradición, esta noción de tradición, esta noción de reglas, estas nociones, muchas veces muchas nociones preconcebidas, si uno lo piensa en realidad. Éxito, legado, normativas, se pierde mucho Uy, se me olvida la palabra. La noción propia. ¿Cachai? Mm. Es algo, por ejemplo, que el ascendente tenía, el ascendente de Sagitario lo tenía súper
bien construido, que con su experiencia construía estas nociones propias. En cambio, acá hay mucho discurso que se puede absorber con mucha facilidad por la energía que tiene el signo y que puede de repente coartar al mismo nativo, nativa o native. Ujú. Igual, si tú lo piensas desde la perspectiva de que los signos de alguna manera como que van evolucionando y el siguiente es el paso más allá del anterior, si tú te fijas, Sagitario tiene esta cuestión con la libertad y mucha libertad y voy y mis límites hasta donde llego, pero eso también es algo muy desde el yo, si te pones como a pensar. Entonces, el siguiente paso, cuando ya la energía pasa a ser ascendente Capricornio, es un poco como la compartimos. Entonces ahí también surge mucho como la diferenciación y que de repente quizás por eso cuando Capricornio estima que alguien, estima desde la emocionalidad hasta por, por referente, que igual es un ascendente, así que igual las figuras que son referentes de repente como que pueden hacer sentido a nuestros ascendentes. Como que ahí se puede como un poco encasillar. Y la idea es que el ascendente Capricornio no se encasille, que conozca las reglas del juego, pero que aún así aprenda a vivir y no se limite. Siento que eso es mucho que pasa con el ascendente Capricornio. Así Pero como de verdad. pensáis, Ujú. no, es que es como el peligro del altruismo en el fondo un poco. Mm, Que tenía como, a ver, siendo muy estereotipo, caregiver, como sostenedor, esta persona que provee, que tiene esa capacidad, que tiene esa habilidad, que tiene esa energía, esa vibración innata, que nuevamente estamos hablando de la casa 1, algo innato. Y que en su forma de entregarlo al mundo, de convertirlo en una realidad que está más allá de su interior y de sus ideas y de sus acciones, para convertirlo en algo que se pueda convertir en legado, muchas veces está la posibilidad de que en su deseo de compartir eso se vaya perdiendo su propia forma de querer hacerlo, ¿cachai? sí. Yo pienso, por ejemplo, en una familia donde native sea ascendente Capricornio, por ejemplo. Y esta familia tiene nociones de éxito, pero tiene muy malas nociones de salud. Onda, por ejemplo, trabajan, se esfuerzan, se gratifican comprando cosas, satisfacción material, pero cuando surge alguna necesidad de salud, por ejemplo, como que les cuesta darle preocupación, ¿cachai? Y Invertir no la sé, misma po, cantidad de atención. claro. Y esta persona de repente, no sé, pues le da depresión o le da estrés, ¿cachai? Ahí el ascendente Capricornio podría tender como a decir, no, pero mi entorno y un poco, comillas, grandes comillas, malsanas comillas. La tradición de mi familia dice que no me tengo que preocupar de mi salud, que tengo que hacer cosas y que la Noción de normalidad, salud no dice. importa tanto. Claro. Y el ascendente Capricornio tiene que pasar por eso como de cuestionar, porque si su integridad emocional impide que su integridad física le permita hacer lo que quiere hacer, eso ya es un límite a las tradiciones que debería cuestionar y finalmente como rearmar a su forma. Entonces, de verdad es un ascendente muy bacán para aprender cómo a llevar las cosas, cómo definir cuáles son tus planes, qué quieres hacer, porque la resiliencia de Capricornio la hemos hablado aquí una y mil veces, muy buena, muy bacán, muy respetable, With my pero, God. pero también hay que cuestionar y aceptar que también puedes hacerlo a tu forma. Dios. El siguiente signo del que hablaremos es Acuario. Como el ascendente se manifiesta en Acuario. Este suele ser un camino basado en la preocupación por el colectivo, en relacionarse con los demás en una forma ágape que fomenta el compañerismo, la innovación en diversos ámbitos de la vida y el contacto con ideas nuevas o revolucionarias. Durante este camino, el nativo, nativa o native debe aprender a comprender las emociones, a reconocer su búsqueda constante entre cambios
necesarios para su vida y la estabilidad, y a entender cuándo las cosas pueden hacerse a su manera y cuándo no. Este ascendente, a mi parecer, suele hacerse notar. Si bien Acuario es un signo que se rige por dos planetas y son bastante distintos estos dos planetas, haciendo que los acuarianos puedan pasar, acuarianos, acuarianas, acuarianes, puedan pasar de una modalidad a otra o tengan una tendencia más grande a un planeta que al otro, siento que aún así son súper notorios cuando tienen este ascendente. Como que la persona con ascendente Acuario suele ser muy vocal respecto a sus ideas, igual es algo bastante esperable. Estamos hablando del signo de los cambios, del signo de la revolución. Y suelen tener estas ideas muy rupturistas muchas veces sin ningún temor a vocalizarlas. Mucha seguridad respecto de lo que piensan y respecto de por qué lo piensan. Recuerdo mucho, a modo de anécdota, una de mis grandes amigas de la educación media es ascendente Acuario. Y recuerdo que una vez estábamos en una clase de biología pasando reproducción. Y me miró y me dijo, ¿y si tú y yo hiciéramos un experimento para que las lesbianas pudieran tener hijos? Y yo no sé de dónde diablos le salió la idea, pero me dijo súper tranquila. Y yo, ya, pues. Y estuvimos todo el resto de la clase haciendo eso. Una anécdota muy chistosa. En esa misma línea, suelen ser muy hábiles en la interacción. Y en su forma de interacción suelen generar muchos grupos de amigos. De nuevo, poniendo como ejemplo a esta amiga, yo pertenezco con ella a un grupo de amigas que es de hace muchos, muchos años y todas nos hemos dicho en nuestra cara, yo creo que este grupo no existiría si no fuera por la tanto. Y entonces se genera un factor aglutinante muchas veces en estos ascendentes de Acuario. Son muchas veces las personas que hacen que los grupos se mantengan unidos, por lo menos en mi experiencia. Quizás no es así en otros casos. Pero tienen esta habilidad social de reunir a lo mejor personas que son muy distintas, que no tienen nada en común entre ellos, y lograr unirlos a veces incluso por las mismas ideas de ellos, o por su misma forma de ser, ellos, ellas, ellos. También tienen este factor de que pueden ser muy rupturistas en su idea. También dependiendo, bueno, no dependiendo de si son más uranianos o más saturninos, ya que las energías de Acuario suelen fluctuar. Es muy claro cuando hay una tendencia en los casos de los ascendentes. Yo tengo conocidos ascendentes Acuario que son muy estrictos, muy serios, no sé si decir cuadraditos, pero que yo perfectamente podría haberme confundido de que son ascendente Capricornio, de no ser porque sé que son acuarianas o acuarianos, acuarianas. Y otras personas ascendente Acuario que es como, a ti se te nota el chiste en la cara. Tienen esa vibra de divertido, de movimiento, de esto es muy tranquilo, tengo que cambiarlo, tengo que hacerlo explotar. Entonces, pueden fluctuar tranquilamente, pero muchas veces se nota mucho esa vibra, ya sea porque se van hacia un planeta o se van al otro. Sin embargo, tienen en común que las emociones pueden ser un poco piedra de tope en sus procesos, porque aquí no solamente hay una forma de ver el mundo muy lógica, sino que también muy lógica de fuera de la caja, por así decirlo. Entonces las emociones muchas veces pueden verse como algo que no tiene sentido dentro de sus procesos mentales. Y tiene que haber un proceso de cómo aprender a interpretar, a aceptar como algo propio, intrínseco, esas emociones. Y a la vez a equilibrar ese mismo juego de las grandes ideas fuera de la caja en esta emocionalidad interna. Mencionaba que tienen esta forma ágape de interactuar con el mundo. En el fondo refiere a un amor muy que va más allá de todo, que transgrede reglas y normas, porque va más allá de todo de una manera muy, en mi descripción personal, muy, muy gentil, muy transversal. Yo creo que he mencionado en capítulos anteriores que yo siento que el amor de la amistad es como el amor del acuariano o acuariana en general, la energía acuariana. Y a la vez, en este proceso de aprendizaje, de autoconocimiento, tienen que ver que a lo mejor tienen otras formas de emoción, a lo mejor más intensas, a lo mejor distintas de su forma y que también son parte de ellas. Dentro, por ejemplo, de este mismo juego de la emoción también entra el reconocer la búsqueda entre la estabilidad y los cambios. Porque
puede que sean muy buenos para ingresar y generar cambios para desenvolverse en la mecánica del caos, por así decirlo. Pero también es porque en parte puede que esta sea su estabilidad o porque buscan construir su propia estabilidad. Y esa estabilidad también se construye en base de sentirse seguros. Entonces, dentro de este mismo proceso, ambos aprendizajes se complementan dentro de sí. Y también el pensar que de repente hay cosas que pueden ser más grandes que ellos o cosas que pueden no ser de su manera, no pueden llevarse a cabo a su manera, ya sea, como ya dije, porque son más grandes que ellos, porque hay un bien mayor que va más allá de su manera de pensarlo. Esto puede generar mucha frustración. Yo creo que viví ese proceso con otra amiga que había entrado a estudiar una cosa, le gustaba mucho y las circunstancias materiales se pusieron en su contra. Y recuerdo haberla visto más de una vez lidiando con esa frustración de por qué las cosas no pueden ser como yo quiero y que la arrastró por un largo tiempo. Y al final fue como, no sé si una resignación, pero un aprendizaje a esa nueva vida. Pero recuerdo que eso fue muy fuerte y al final como, las cosas pasan, la vida es así. Puede que estas personas sean grandes catalizadores de cambio, de nuevas nociones, de nuevas formas, quizás no revolucionando el mundo como tal, pero sí revolucionando su mundo personal y el mundo de las personas que giran alrededor de ellos. Pero también de repente no va a poder llevarse a cabo ese nuevo giro. Y aprender a entender que eso no está mal, que no es un error de ellos, que no es un problema de ellos y de su identidad y de su forma de ser, también es parte del aprendizaje que tienen. Siguiendo como esa línea, a mí me llama mucho la atención en mi experiencia con ascendentes Acuario, que los ascendentes Acuario en general se sienten muy extraños, extraños, en comparación a su entorno más cercano. Puede ser que en su interior sientan que son muy raros y es como, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Cachai? Así como somos muy diferentes con mi familia, por ejemplo. Y ahí puede ocurrir un factor más uraniano, que es como aceptar esa diferencia y potenciarla. Y está quizá el aspecto más saturniano, que es el contrario, es como tratar como de suavizarla, de adaptarte, pero creo que independiente de la expresión que tenga la persona, el nativo, nativa con ascendente Acuario, va a tener esa sensación. Yo creo que quizá si no lo trabaja, si no lo entiende, si no pasa el proceso que tú dices de aprender a lidiar con la realidad, puede llegar a ser este eterno. Yo pienso mucho así como cuando uno es adolescente y tiene sus necesidades, que son muy válidas de expresar muy afuera, estéticamente, lo que es. Por ejemplo, en mis años, muchos años ya, auditores, sobre todo si son de Chile, los Pokémones, los emo, los Muchos otaku, los visual, años. las tribus urbanas, el diario Deva, esas cosas, yo siento que es un momento muy como acuariano, porque es el proceso de crear identidad. Bueno, yo creo que todos formamos identidad toda la vida, pero socialmente se tiene como visto que ese es el momento en que tú te revolucionas y, y puedes actuar raro, entre comillas, distinto, pues ser adolescente. Y de alguna manera, si el ascendente en Acuario no se da el tiempo, creo yo, de conocerse verdaderamente, internamente, y aprender a entender su forma de revolución, puede vivir en una eterna adolescencia, creo yo. No sé si eso sea bueno o malo, no soy quien para decir si eso es bueno y malo, porque soy ascendente Sagitario y tú puedes decir que yo puedo estar toda la vida viajando, pero no sé si trabajando. Jaja, dolor. Entonces creo que de mi parte decirle a un ascendente Acuario como, oye, intenta estandarizarte sería un insulto muy grande. ¿Ves? Porque finalmente el camino de vida del ascendente Acuario es reconocer que es parte del grupo, pero tiene algo diferente. Y está bien, porque todos en el grupo somos diferentes. Es imposible que todos seamos iguales y personalmente creo que sería muy aburrido. Pero como que hay ciertas concesiones o ciertas reglas que no son fuertes, pero sí que son como los bases. Por ejemplo, podemos ser todos distintos, pero todos respetamos el principio de que todos somos iguales y que no nos podemos pasar a llevar.
que es algo muy acuariano si tú lo miráis así como ágape, ¿cachai? Ujú. Entonces es un proceso un poco como de aprender a lidiar con que eres distinto, distinto, distinto y está bien. Y te tienes que respetar. Y si es necesario en el camino, hacerte respetar. Sobre todo con esta cuestión, por ejemplo, mucho pienso las disidencias sexuales. Eso es algo muy en sí uraniano, porque viene a romper todo el canon y el cuestionamiento de la dualidad femenino-masculino, las mujeres aquí, los hombres allá, y toda esa tontera arcaica que debería morir, o por lo menos expandirse, Ujú. creo yo, Ujú. porque eso es simplificar mucho la existencia. Pero es como ese tipo de proceso, pues, ¿cachai? Yo siento que mucho de que la gente te acepte y tú tengas la fortaleza de vivir sabiendo que eres distinto, distinta o distinta, es creerte que sabes que eres valioso, valioso, valioso. Y que hay formas, pues, ¿cachai? Formas de llevar esta vida, ¿cachai? Como formas de vivir este camino acuariano. Y como tú decías, probablemente no es la revolución de todo el mundo, pero ya hacer una diferencia en tu entorno ya es suficiente para que se den cuenta que puede ser distinto, ¿cachai? ¿Sabes? Y, Ujú. y no sé, pues, yo no estoy segura de esto, pero mi mamá creemos que es ascendente acuario y ella es Libra. Entonces tú la ves, paz, paz, pero abre la boca y uff, se sabe Boom. todas las cuestiones del sistema. Es la primera que tú veís chucheteando sin chuchetear al presidente de este país. Así como, es tan tonto. Y yo soy la hija como, este tal por cual, y la ¿cachai? Entonces, yo sé que hay gente con ascendente acuario que puede ser muy así como al choque o directa, para los que no son chilenos, chilenas o chilenes. Y gente más como bajo perfil, pero que le dice soy yo y pa, una caja de sorpresa. Se me ocurrió una analogía. Ujú. Lo que pasa es que si nos damos cuenta en toda esta dinámica de ser distinto, 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 pero que eso no significa que no formas parte del todo y que no eres especial y estás viendo que eres. Hay una figura musical que se llama síncopa síncope. Esa es la base del jazz. Y que es que tienes dos notas cortas que hacen una subunidad y después una nota distinta, con un tiempo distinto. Entonces se nota mucho, por ejemplo, si tú haces ese sonido, es muy particular, es muy a lo mejor disonante incluso para lo que sería la música clásica. Pero esa nota es la base del jazz y de un montón de estilos actuales, ¿cachai? Y es el hecho de que al romper generó algo nuevo y hermoso, ¿cachai? Entonces siento que va mucho con esta onda del ascendente acuario. Romper para ser hermoso. No lo olviden, amigos, amigas y amigues de ascendente acuario. El último ascendente del que hablaremos hoy es el ascendente Piscis. Tiene un camino de vida basado en seguir su intuición, conocer su espiritualidad, crear siguiendo sus momentos de conexión con la inspiración, que no sabemos de dónde viene, pero es maravillosa. Actuar de forma Demasiado. altruista, conectarse con las sutilezas de la vida y mejorar su nexo con la naturaleza. Debe aprender a reconocer su capacidad de entrega emocional, conocer cuáles son sus límites personales, entender cuáles son sus formas de evadirse, no perderse la noción en sus emociones, perdón, y comunicarlas de una forma que se sienta satisfecho, satisfecha o satisfeche, y empatizar con sus seres queridos sin dejarse llevar o sin ser pasados a llevar por estos. Bueno, es un ascendente de agua, así que podemos entender que ya es una visión del yo preponderantemente emocional. Esto no tiene nada de malo, pero hay que entender que Aries, o sea, perdón, que la casa 1 responde a Aries y Aries es fuego. Entonces, como que aquí hay, no un conflicto, pero digamos que hay que aprender del elemento fuego y del elemento agua. Por eso el ascendente Piscis de repente puede ser muy como directo, porque tiene esa cualidad de Aries, pero sigue siendo energía Piscis, como más sutil, más tranquila, más empática,
quizá un poco como más introvertida. No, no todos, todas o todos, pero los ascendentes Piscis que yo conozco son muy introvertidos en general. Como que están ahí y si tú no te acercas, como que cuesta que ellos bajen de su nube o de repente de su muy buena imaginación que con ese ascendente Piscis surge así como, se me ocurre algo y se me ocurrió algo a mí y me quedo ahí imaginando. Entonces, el camino de vida también, tomando esta idea de la imaginación, creo yo es como entender que tus emociones y todo lo que permita comunicarlas existen, que tu empatía con los demás también es lo que te conecta con la realidad, pero que tampoco tienes que desconectarte de lo que es tu cuerpo o lo que tú eres tú, o también cuidar de ti mismo, mismo, porque igual este es un camino que yo podría decir muy clichémente es como el camino del altruismo, pero igual sacándolo del cliché de que el altruismo es darlo todo, cuando en verdad este camino también te invita un poco a ser como autocompasivo, compasiva o compasiva contigo mismo, porque como es un ascendente que está tan como abocado a entender, a querer sentir, empatizar y decir, no, si yo estoy aquí contigo, como que de repente se va para las nubes y como que tú decís como, pero igual esto es un poco malsano, ¿cómo aguantas esto? ¿Cachai? También puede pasar mucho que el ascendente Piscis le tome su tiempo reconocer quién es, porque puede haber como muchas ilusiones o de repente muchas como ideas erradas, pero no erradas por un tema de que estén malas, sino porque mucho tiempo, sobre todo en la infancia, pensando que la casa uno también habla de la infancia, pueden construirse muchas ideas que quedaron ahí dando vueltas y en esa como vaivén emocional se sostuvieron y quedaron. Entonces, igual es un ascendente que yo creo que es mucho como de contrastes, porque Piscis en sí es demasiada empatía y la casa uno en Aries es identidad. Entonces, quizás es mucho de como ir contrastando experiencia y decir, es como en esta vez di más, ouch. Esta vez di menos y también me sentí mal. Hasta en algún punto empezar a entender cuáles son tus límites y cuánto das. Y creo yo Ujú. también como lo importante de la casa uno es que un poco te sepas dar lo que recibes. Que no sea tanto como dar para afuera y agotarte o evadirte, que es otra cosa que también puede pasar con los ascendentes Piscis. Pueden ser muy evasivos de lo que realmente son, porque puede ser más cómodo, porque tuvieron una familia que no les permitió desarrollar quienes son, que igual Pasa. puede pasar, pasa, sobre todo porque nuestros padres o las generaciones más antiguas no tienen educación emocional como para entender que también sus hijos, hijas o hijas no son proyecciones. Entonces, ascendente Piscis, como que justo en ese contexto es como ouch. Ouch, nunca mejor dicho. Yo siento que en este sentido, por el tipo de aspecto que estamos hablando, que tiene una energía tan arrolladora, por así decirlo, Piscis comparte con el ascendente Libra el hecho de sentir una cierta incomodidad, porque como, esto no va con mi vibe. Pero en el ascendente Piscis va mucho más con el tema del mundo. Siento que es como el mundo interior, porque sin ánimo de querer tirar un palo a la energía Piscis en general, muchas veces el mundo interior de las energías Piscis es un mundo muy grande, es un mundo sin límites, es un universo, es una galaxia, una nebulosa, una cosa enorme, preciosa. Pero hay que bajarla a este moldecito, por así decirlo, que sería el ascendente. Y en ese moldecito muchas veces no caben tantas cosas que es el mundo de la energía Piscis, ¿cachai? Entonces puede ser que hayan cosas que se arranquen, como por ejemplo cuando la energía Piscis, el ascendente Piscis, como que se aferra a ciertas ideas que pueden no ser reales, pero que le hacen sentir mejor que la realidad. O por ejemplo, cuando al estar muy contenida muchas cosas como sus emociones dentro de este moldecito que es el ascendente, estallan. Ya sea que estallan llorando y sufriendo porque se sienten mal con lo que están haciendo, o nuevamente recordemos, estamos hablando de emociones, no es solamente llorar, también puede ser enojarse.
Aquí podría Ujú. perfectamente caer la influencia de Aries y la influencia marciana de Aries y convertir ese exceso de emocionalidad y ese no saber qué hacer en ira. ¿Cachai? Ujú, sí, po. Pero yo siento que es un poco esa dinámica la que se construye. Em, Sin embargo, yo siento que tal como tú mencionas, ese mismo proceso de autoconocimiento a lo largo de la vida es clave para que el nativo o nativa o native aprenda a convivir en esta dinámica. Porque no es un aspecto que pueda llegar a variar con el tiempo. Es un aspecto que pueda cambiar muchas veces. Y entonces más como el proceso de conocerse en cómo interactuar con esta parte de sí y cómo ese enorme mundo, más que encasillarse o empretarse o escaparse de este moldecito, empieza a fluir dentro del moldecito, ¿cachai? Ujú. Eso Igual sería, por ejemplo... Ujú. es que me hizo pensar que igual es importante decirle al ascendente Piscis que no está mal que sientas emociones o que te cueste dar el primer paso porque Piscis es etéreo, es el mundo, es que prefiere que fluya antes que hacer fluir, así como forzar, Ujú, pero a veces es necesario, a ujú. veces es importante y sobre todo esencialmente si es cuidar de ti mismo, ir a la pelea o expresar esa emoción y sacarla como diciendo sí, la saqué. Probablemente me dé vergüenza, probablemente pase a llevar a alguien, este no es lo que me enseñaron, pero llega el Es por momento en mí. que el ascendente Piscis tiene que hacerse notar, hacerse respetar, preocuparse de sí mismo. Mostrar ese Pero amor tan grande, pero aplicado a sí mismo. sí, también hay que tener cuidado con caer en la cuestión de la víctima, porque Piscis tiene la tendencia, como te decía antes, Ujú, dibujarse ciertas imágenes que no existen. También de ujú. repente ser víctima es algo más cómodo, ¿cachai? Es como, ¿por qué me lo hacen a mí? Pero no hacer nada para cambiar, pues, ¿cachai? Sí, po. Entonces hay que tener mucho cuidado con los cuentos que se cuentan y los cuentos que le contaron. Ujú. Y no sé si cada cierto tiempo, pero cuando sientan que es necesario, no sé, po, buscar alguna manera de vehiculizar esa emoción y decir, ya, yo soy esta emoción, o esta emoción es parte del momento, esto me ha pasado antes. Y bueno, si tienen otros aspectos que los ayuden a ser más prácticos, más dinámicos, no sé, pues más fuego, más tierra, aire, algo que no sea agua. A menos que sea Escorpio ahí, Escorpio les va a ayudar así como el tridente del valor. ¡Ta! Ahí. Pero si tienen otros aspectos, probablemente esto no pase tanto. Pero si hay personas, por ejemplo, no sé, pienso Piscis con ascendente, no, con luna en Sagitario, por ejemplo, ya que hablamos de Sagitario antes. Imagínate eso, emoción evasiva de libertad y ascendente de no reconocer tu identidad. ¡Uf! Oh, Dios mío. Esa combinación mal Ay, trabajada puede ser muy como puchis. Puedes intentarlo. Pero si tomáis ese grado como de hacerte responsable y pasar la incomodidad de como una luna en Sagitario que sería como, ay, yo no sabía que esto se sentía así. Y el ascendente Neptuno, o sea, Neptuno, Piscis, como diciendo, ya voy a empezar a preocuparme por mí, estos son mis límites, como que se puede llegar a buen puerto, como dicen por ahí. es una cosa de trabajo y de hacerse responsable de uno mismo en el fondo. Claro, o no sé, pues estoy pensando a alguien con el mismo ascendente, pero sol en cáncer, ¿cachai? También, Emotions. claro, hay todo un tema como de relaciones con tu padre o la figura paterna, y más encima con ese ascendente también ahí, como que ascendente Piscis te da la inspiración para llegar a ser quien quieras ser, pero también mucho como de tener cuidado de quién quieres ser Ujú. y de qué te han dicho cómo podrías ser. ¿Y qué Entonces ahí, tanto de acción puedes poner a esto? sí, también. Pero como todo en la astrología, podemos decirte cosas, pero es importante que sepas dónde están tus otros planetas personales, las conexiones con el ascendente, porque todo se ayuda entre sí. Hay Como que tu muchas variables. ascendente, claro, tú puedes tener el ascendente que tengas, pero siempre eres más complejo que tu ascendente, tu sol, tu luna, todos juntos, y también tu contexto. Si al fin y al cabo todos somos personas. Y
ciertos contextos también ayudan como a realzar cierta interpretación de cierta energía y otros no Ujú. tanto, sí. Todo va variando mucho. Es muy humano todo Todo- esto. sí. Y bueno, chicas, chicos, chiques, con esto cerramos el capítulo de hoy. Si quieren dejar algún comentario al respecto, pueden hacerlo en nuestro Instagram o en los comentarios de YouTube. Y si quieren revisitar los signos anteriores y cómo el ascendente se manifiesta en ellos, solo tienen que buscar Cianich Astral en YouTube o en Spotify. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos otra vez. Somos Tania y Tata. y esto fue otro episodio de Cianicha. Astral. Saludos, besitos, tomen agüita. Adiós.